Buenos días amigos de YouTube, nosotros somos estudiantes que pertenecemos a la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, perteneciente al curso de tercero Bachillerato General Unificado Paralelo B. A continuación nosotros vamos a presentar una serie de videos en los cuales se va a presentar y a explicar el tema de ondas sonoras, que en otras palabras podría decirse el sonido. A continuación vamos a presentarnos cada uno de los integrantes. Mi nombre es Axel Ruiz. Mi nombre es Andrea Baque. Mi nombre es Andrea Garaví. Mi nombre es Michael Bruno. Y esperamos que los videos que vamos a grabar y realizar sean de tu ayuda y logres comprender la unidad que vamos a explicarte. ¿Qué son las ondas sonoras? La onda sonora es una onda longitudinal que viaja a través de un medio elástico. Se divide en dos, que son los infrasonidos y los ultrasonidos. Los infrasonidos es una onda acústica cuya frecuencia es por debajo del espectro audible humano. Quiere decir que está de menos de 20 Hz. ¿Qué son los Hertz? Son las unidades de medida que tiene una onda. Entre unos ejemplos tenemos los que son los elefantes, las ballenas y los desastres naturales como las explosiones volcánicas, los terremotos y todo lo que tenga que ver con los desastres naturales. Los ultrasonidos son ondas mecánicas cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición humana, que tienen más de 20 Hz. Entre estos tenemos los que son los rayos X o los ecogramas. Entre las características de las ondas sonoras tenemos lo que es amplitud, que está representada con la letra A y se encuentra de este punto a esta línea de equilibrio que vemos aquí. El periodo es el tiempo en la que va a viajar la onda a donde tiene que llegar. Y la frecuencia es la onda que se repite en un tiempo determinado y es la inversa del periodo. La longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos máximos, que es de aquí a acá. En las fórmulas de onda tenemos lo que es velocidad igual a frecuencia por longitud de onda, o también frecuencia igual a velocidad sobre longitud de onda. Si se chapotea el agua regularmente en una bañera a la frecuencia adecuada, el agua primero sube en un extremo y luego en otro. Suponga que pueden producirse ondas estacionarias en una bañera de 150 centímetros de largo con una frecuencia de 0,3 Hz. ¿Cuál es la velocidad de la onda? Tenemos que la frecuencia es 0,3 Hz y la onda es 150 centímetros. Primero, convertimos 150 centímetros en metros, que vendría a ser 1,5 metros, y eso lo multiplicamos la frecuencia con 1,5 metros. Y eso nos daría un resultado de 0,45 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad en que viaja la onda. Buenos días. Yo voy a hablar sobre la rapidez del sonido. En continuación le voy a decir cómo se da. La rapidez del sonido es una perturbación que se da en un medio. Esto depende de su densidad y de su elasticidad, y también del medio. Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Además, como podemos ver,
el sonido se mueve entre 2 y 4 veces más rápido en sólidos que en líquidos. Y de entre 10 y 15 veces más rápido en sólidos que en gases. Esto no quiere decir que en gases es más lento. Como podemos ver la siguiente fórmula, que es B igual raíz cuadrada de Y sobre P. Y B igual a la raíz cuadrada de B sobre P. Y como podemos ver aquí, en esta tabla, vemos que los sólidos, como por ejemplo el aluminio y el alcohol y el aire, como podemos ver, el aluminio se mueve en 5100, quiere decir que esa es la velocidad del sólido, y acá el líquido, como el alcohol etílico, como un ejemplo, que se mueve 1125 de velocidad, y en aire, que es 0 grados centígrados, 331, como podemos ver que en el aluminio se mueve más rápido el sonido. Ya vamos a ver a continuación cómo. Ya, la fórmula que vimos anteriormente, B quiere decir la velocidad igual a la raíz cuadrada sobre Y, que es módulo de ion, sobre la densidad. La otra fórmula es B igual a la raíz cuadrada sobre B sobre el módulo volumétrico sobre densidad. Las dos son casi iguales, solo que la una es para sólido y la otra para líquidos. Ya, ¿qué es el módulo de ion? ¿Para qué nos sirve? El módulo de ion nos sirve para ver el comportamiento elástico. Esto es según de la dirección del objeto en que se vaya, de la dirección en que se vaya moviendo, que se aplica una fuerza. Ya, el módulo de ion, como podemos ver, módulo quiere decir medida, y esto es para un material elástico, lineal e isótropo. ¿Qué es isótropo? Isótropo quiere decir que cuyos cuerpos, propiedades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas. La dimensión es masa sobre longitud por tiempo elevado al cuadrado. Siguiente. Ya. Material elástico no quiere decir de que tiene potencial cinética y elástica y cinética. Quiere decir que pasa elástica a cinética y de cinética a elástica, como una varilla elástica. Y aquí como podemos ver en la siguiente imagen, vemos que en los sólidos se mueve como ondas sonoras longitudinales. Quiere decir de que van en un amplio movimiento, a diferencia de las longitudinales. Esto quiere decir que en fluido va mucho más rápido. Para calcular el gas es con la siguiente fórmula, que es B igual a Y sobre P, que Y quiere decir la constante adiabática, y la constante adiabática es 1.4, esa es en el aire, para los gases diatómicos. B quiere decir la presión del gas, y Y el módulo. No le pongo pausa. Esto se le puede eliminar. No le pongo pausa. Ya, repite la parte donde dice para calcular el gas. Ya, para calcular el gas. Como estaba diciendo. Es como que inicie con esta nueva diapositiva. Ya, para calcular el gas necesitamos con la siguiente fórmula, que es B igual a la raíz igual a Y por P, que B quiere decir el módulo volumétrico igual al módulo de ion por la constante adiabática. Ya, como podemos ver en el siguiente video, que el sonido depende de un medio. Este se ve a través de ondas. Por ejemplo, aquí como podemos observar que el sonido depende del aire. Y además el que provoca el sonido son las cuerdas vocales, ya que este es un medio sólido para ellas. Como podemos ver en la siguiente imagen, que el sonido se transmite también por el aire y en líquido y en gaseosos. A continuación vamos a ver las ondas, sobre cómo se propaga.
ya que la energía del sonido se transmite en forma de ondas sonoras. Puede ser ondas transversales y ondas longitudinales. A continuación vamos a ver el siguiente invento. Como podemos ver, dos personas están sujetando un objeto, en el cual vamos a ver cómo se mueve la onda. De esta manera se mueve la onda. Esto es una onda transversal, que es una onda continua y que era un constante movimiento acelerado. Como podemos ver, nos está indicando su longitud, que es muy corta entre la una y la otra. A continuación vamos a ver la siguiente onda. Como podemos ver en la siguiente onda, esta es longitudinal, pero esta es más lenta que la otra. Este es en otro medio. Este medio es el sólido líquido. Como podemos ver, la onda pasa mucho más lento que en el sólido. Aquí vamos a apreciar claramente en estas imágenes. Ahí vemos la onda, se tramita rápidamente. Aquí vamos en líquido, se tramita más lento, y aquí vemos en gas, que es mucho más lento que en líquido. Ya veremos por qué. En serio, como podemos ver, las partículas están muy unidas unas de otras, lo cual le da un constante movimiento lineal. Por eso es que en sólido se mueve mucho más rápido, como estamos observando. Ahora vamos en líquidos. Como podemos ver, las partículas están mucho más separadas que en sólidos. Por eso es que se mueve mucho más lento. A continuación vemos en gas. Están completamente separadas una de otra, independientemente. Por eso es que vemos que la onda va mucho más lento que en líquido y en gas. Lo que no da a entender son por las partículas. Dependiendo de las partículas del medio, si están unidas o separadas, y también de la temperatura y otros factores. Aquí vemos por ejemplo, en gas, que las longitudes están mucho más separadas entre las ondas. El espacio que queda en medio se llama frecuencia, que se dice como en hertz. Como podemos ver aquí, que es el efecto rebote o el efecto espejo. Esto quiere decir que cuando un sonido choca contra un medio, este rebota. Como podemos ver en la siguiente imagen, al cual se le dice como eco. El sonido también se puede utilizar para medir la longitud del mar. Esto se debe ya que el sonido rebota. Con esto nos va a ayudar a calcular las profundidades del mar y del océano. Bueno, a continuación vamos a continuar con la intensidad del sonido y el nivel de intensidad del sonido. El sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el cambio de presión generado por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros, transmitidos por un medio elástico en forma de ondas. Como se dan cuenta, tenemos dos tipos de sonido, sonido intenso y sonido débil. Forma de intensidad del sonido. La I significa intensidad sonora divididos por vatios sobre metro cuadrado, y la P que vendría a ser potencia de vatios, y en inglés vendría a ser watts. Y área se mide en metros cuadrados. Nivel de sonido. Aquí como tenemos el cuadro, se ve que hay una escala que vendría a ser de la exposición del ruido superior en 85 igual a 90 decibeles. Durante varias horas por el día causado el daño irreversible a nuestros oídos. Por ejemplo, en una biblioteca, el ruido es menos bajo, entonces vendría a ser un poco, que vendría a estar en 30. Y si oímos en la calle un taladro neumático, vendría a ser un poco afectuoso para nuestros oídos, y hasta un disparo cercano. Como se dan cuenta, aquí nos podemos ver, podemos dar cuenta que aquí
el cuerpo nomás tiene límite umbral del audio que vendría a ser 120 decibelios. Como les dije anteriormente, en la biblioteca hay menos ruido, entonces se vendría a ser ambiente silencioso. Un tráfico en la ciudad vendría a ser ambiente ruidoso y el martillo neumático vendría a ser ambiente molesto y la explosión de un artefacto vendría a ser ambiente insoportable. Ahí sería que ya el ser humano ya viene como umbral de dolor. ¿Qué son los fenómenos acústicos? Los fenómenos acústicos son consecuencias de algunos efectos auditivos provocados por el sonido. La acústica es una rama de la física que estudia las propiedades del sonido. Entre ellas tenemos la reflexión. La reflexión es el rebote de la onda sonora en un medio duro. Tenemos también la refracción. La refracción es la curvatura de las ondas cuando entran en un medio duro y su velocidad es diferente. La difracción. La difracción es el fenómeno acústico cuando entra que afecta la propagación del sonido dispersando las ondas sonoras. El tiempo, 3 segundos. La velocidad, que es 340 metros sobre segundo, y nos pide hallar la altura. ¿Qué hacemos? Tenemos la siguiente fórmula, que es altura igual velocidad por tiempo dividido para 2. Lo único que hacemos es llenarlos con los datos, que vendrá a ser velocidad 340 metros sobre segundos por 3 segundos. 3 segundos dividido para 2. Lo que hacemos es, como tenemos segundo más segundo, lo suprimimos. Y ahí multiplicamos 340 por 3, y nos vendría a dar 1020 metros. Lo dividimos para 2 y nos da 510 metros. Hola a aquellos que están visualizando este video. A continuación voy a explicar qué es el efecto Doppler. El efecto Doppler es la frecuencia percibida por un observador, el cual puede ser una persona, cuando un foco o emisor, que puede ser cualquier objeto que esté produciendo sonido, como una campana, una alarma, la alarma de la ambulancia, etc. A continuación voy a explicar lo siguiente. La base del efecto Doppler es la siguiente. Cuando se produce el sonido, el efecto Doppler se conoce a la diferencia que se percibe cuando una persona o observador está cerca. El sonido se va a percibir agudo y la representación de la onda que podemos percibir es esta, ya que cuando se está cerca, el sonido en el medio, que es el aire, tarda menos tiempo en llegar al oído del observador o la persona. Mientras que cuando se está lejos, el sonido tarda más tiempo, ya que las moléculas o átomos del aire están más separadas y además de la distancia que encontramos. Por ende, va a demorar mayor tiempo en llegar la frecuencia, además de que se va a percibir un sonido grave. A continuación voy a explicar la fórmula general del efecto Doppler, que es la siguiente. Frecuencia percibida por el observador, representada por F', es igual a la frecuencia del emisor o foco, multiplicada por la velocidad del medio en el que se reproduce la onda, que en este caso es el aire, más menos la velocidad del receptor o observador, que vendría a ser la persona, dividido para la velocidad menos más, dependiendo del caso, la velocidad del foco o emisor. A continuación vamos a resolver el siguiente problema para comprender la fórmula del efecto Doppler.
Una ambulancia emite un sonido a 550 Hz. Determina la frecuencia que percibe un observador cuando el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima a 25 metros por segundo. Un dato clave aquí es la velocidad del sonido en el aire, la cual es 340 metros por segundo. También tenemos la frecuencia emitida por la ambulancia, que es 550 Hz. La velocidad del receptor en este caso es 0 metros por segundo, ya que no está en movimiento, está en reposo. Y la velocidad del foco emisor, que en este caso es la ambulancia, es 25 metros por segundo. Y la incógnita vendría a ser la frecuencia percibida por el observador, que vamos a plantearla y resolverla de la siguiente manera. La frecuencia percibida por el observador es igual a la frecuencia emitida por el emisor, que en este caso es 550 Hz, como lo indica aquí en el dato, multiplicada por la velocidad del medio, que en este caso es el aire, que es 340 metros por segundo, en el cual no aplicamos ninguna de estas dos variables, ya que el observador está en reposo, es decir, no tiene velocidad, por ende solo ponemos el valor de la velocidad del aire. Luego lo dividimos para la velocidad del aire y lo restamos por la velocidad del foco o emisor, que en este caso es 25 metros por segundo. Luego resolvemos la resta aquí y nos queda como resultado 315 dividido para 340. Luego proseguimos acá a resolver la división de 340 para 315 y obtenemos 1.79 multiplicado por 550. Luego efectuamos la multiplicación y tenemos como resultado que la frecuencia percibida por el observador es de 593.6 Hz. A continuación vamos a realizar un amplificador para un celular con los siguientes materiales: con la mitad cortada de una botella, y vamos a usar el celular como medio para reproducir la música. A continuación se va a dar de la siguiente manera. Podemos observar cómo se amplifica el sonido al poner la botella. Esta es la demostración, la diferencia. Ya, el segundo experimento consiste en lo siguiente. Consiste en mostrar la amplificación del sonido por medio de un globo. El globo va a servir como membrana para la expansión del sonido, que va a ser realizada por una tuerca. Y como pueden observar, la material simplemente va a ser una tuerca y un globo sencillo. Ahora vamos a proceder a realizar el experimento introduciendo la tuerca y a continuación inflaremos el globo. Luego escuchamos cómo se percibe el sonido de la tuerca al chocar contra el globo, y al realizar fricción en su interior percibimos la intensidad del sonido como va aumentando. Y eso ha sido todo. Gracias.